Bienvenidos a Ecuador Más Verde, el especial, el espacio para conocer quiénes están haciendo la diferencia y cómo lo están haciendo, y en parte cómo podemos ayudarlos. Hoy no puedo estar más orgullosa de quién tenemos con nuestro invitado especial de hoy. Es Bianca Dager, nos conocemos desde hace miles de años, pero la he visto avanzar y ser una mujer que realmente defiende el planeta y el medio ambiente desde todo tipo de trincheras. Bianca, bienvenida, estoy feliz que estés aquí en el programa. No, yo feliz de invitarte, y literal justo estábamos hablando que la conozco desde que era una bebé. Ahora ya verte así, una gran defensora de la naturaleza, más bien a mí me llena de orgullo estar aquí. Ay, lo máximo, imagínense el poder, la verdad es que mujeres, y no es porque sea el Día de las Madres, pero realmente las mujeres en el medio ambiente son casi como una madre tierra todas, ¿no? Entonces en este especial vamos a conocer qué es lo que impulsa a Bianca a luchar por el medio ambiente, porque ahora encima de esto es la flamante directora del Departamento de Medio Ambiente del municipio de Guayaquil, que es un reto enorme. Yo creo que no considero que hay un reto, una ciudad que sea un reto más grande que Guayaquil para manejar la dirección del medio ambiente. Así que vamos a conocer primero que nada qué estudió Bianca Dager. Cuéntanos, ¿qué fue lo que estudiaste y qué te motivó a estudiar eso? Bueno, sí, yo estudié ingeniería agrónoma con énfasis en recursos naturales. Estudié en la Universidad Earth en Costa Rica y siempre digo que hay un antes y un después de haber pasado por esa experiencia. Por eso yo siempre les recomiendo a cualquier persona que tiene esta vocación de estar más cerca con la tierra que considere la Universidad Earth dentro de sus opciones. Y básicamente esto sale o nace porque, bueno, mi familia, mi papá siempre estuvo muy ligado a la agricultura, al campo. En realidad, si te pones a ver bien, creo que en todo niñez los recursos naturales están presentes, sea en la playa, sea en el bosque, sino que a veces no lo interiorizamos como recursos naturales. Pero estoy convencida que si cada uno mira hacia adentro, va a encontrar que probablemente los momentos más felices en familia, en tu niñez, están relacionados con algo al aire libre y donde están los recursos naturales. Bueno, en mi caso viene en algo por la vida de Hacienda, de momentos más que todo mi papá, cuando éramos pequeños, en playas de Montalvo. Entonces era súper lindo porque era un clima delicioso, pero ríos, caballos, bosque, hojas de plantaciones de cacao. Para pisar el sonido, el olor y demás. Entonces mi papá siempre muy ligado a esto. Pero realmente lo que ya desató esta decisión fue el trabajo comunitario. Ya. Para esto tú empezaste a estudiar en la ERT, ¿en qué año? O sea, en esa época, ¿qué año era? Yo entré a la universidad en el año 2000, en donde yo le decía a mi papá que irresponsable, porque en el brochure decía que es un internado y que 1 de cada 4 estudiantes era mujer. Entonces, también había un tema de, hoy es casi 50-50 o 50-50. Hasta más, porque creo que hay más ingenieras en medio ambiente mujeres que hombres, y eso es lo que quiero recalcar, ¿no? En esa época no había ingeniería en medio ambiente como tal. No creo. En Ecuador no había, sin duda, pero en mi caso era agricultura, que tiene un énfasis muy importante en temas de recursos naturales. Hay muchos temas de ecología también. Pero volviendo al tema es el trabajo comunitario, creo que eso es súper importante, el que podamos inculcar a los niños desde pequeños la labor comunitaria. En mi caso, tenías que hacer ciertas horas de trabajo comunitario para poderte graduar. ¿En la U, en la ERTH? No, en el colegio. En el colegio, ok, perfecto. Ya, y me acuerdo que un graduado de la ERTH quería convertir, en ese entonces, él era graduado del Javier, y regresa ya con su título y dice, yo tengo que devolver algo a mi comunidad. Entonces, junto con el Colegio Javier y con mi colegio, deciden agarrar una comunidad en una zona periurbana en donde vivían los señores, digamos, muy pobres, y querían hacer una granja autosostenible. Yo en ese entonces ni siquiera podía pronunciar este término. Claro, y peor no estaba esta moda gigante ahora de la permacultura. No, pues claro, esto estoy hablando del año 99. Y entonces ahí era todos los sábados. Entonces a mí me dice, bueno, tú ves ese estiércol, esos cerdos, agarra ese estiércol y luego esto lo vas a hacer no sé qué y le vas a meter unas lombrices y así vas a ver que eso se va a convertir en lombricompost. Y yo, qué asco, ¿cómo vas a agarrar esto? Infartada. Horrible, bueno, esto me tiene pica, lo típico, ¿no? Entonces, esto era todos los sábados. Al principio yo decía, no, pues para por la farmacia que me quiero comprar guantes, imagínate agarrar eso, mascarilla, el cerdo, no sé cuánto ya. Pero realmente ahí fue la primera lección de vida y en verdad yo diciendo, bueno, si ya
él me dio esta tarea, yo voy a hacer el mejor lombricompost y darse cuenta como algo despreciable, como es el estiércol. Claro. O sea, es así que bueno, eso es caca, Algo ¿no? que tú consideras que es un desecho, Ya, que es asqueroso, si lo quieres, si no lo ves quieres desde el ver, punto de vista del pero en el ciclo. entorno correcto y con las lombrices, esto se volvió, entonces un poco yo pude ver la magia de la naturaleza. Y suena así, pero es verdad. Entonces, Claro. luego eso fue base para ya siembra de frutales que se querían poner como parte de las cercas vivas que se estaban haciendo. En ese proyecto comunitario En que ese empezaste, proyecto fue comunitario. tu primer contacto y te diste cuenta, como estás diciendo, que la gente no se fija en todo el potencial que tienen estos recursos, como bien dices, ¿no? Claro. Que están ahí desechados, no utilizados y que no Y pueden... ahí es donde tiene todo el sentido que efectivamente tú dices la perfección de nuestra tierra y la perfección de la dinámica natural del planeta, ¿no? Entonces te das cuenta que lo que no es natural no viene por este ciclo, Claro. ¿es verdad? Y puede ser le llamaba basura, ¿no? Que es como no la encuentras. Entonces, desde ahí yo dije, no, aquí el tema es ser recursivo. Y eso me llevó a, oye, pero ¿y cómo tú sabes hacer esto? Y entonces, no, oye, pero tú deberías estudiar en la... Y entonces estudié esto. Y la verdad... efectivamente, habían 3 hombres y una mujer en proporción en la universidad en esa época. Claro, en esa época sí. Ya luego cuando yo salí, 4 años después, ya había un poco más de mujeres. Me parece que yo terminé... Claro. Las leyendas cuentan que en la ERT, tú en lugar de tener un casillero con libros, tienes un casillero con un machete, ¿verdad? Y una lima. Una lima, ¿verdad? Para poder... Y estos son campos conectados, ¿verdad? Y en los varios campos tienes un campo donde tú ya vas practicando lo que vas aprendiendo. Sí, el lema es aprender... Para mí es Disney, sí, no, la verdad es que cuando yo estudié no habían 2 campus. Hoy hay trópico húmedo y luego trópico seco, digamos. Ya, yo no llegué al trópico seco a estudiar. Estábamos en trópico húmedo, son 3.000 hectáreas de un bosque húmedo, tipo más o menos como sería Santo Domingo, el clima de Santo Domingo de los Colorados. Sí, subes. Exacto. Como Costa Rica es tan chiquito, entonces estabas a 1 hora y pico de San José, a 1 hora de la playa, el Caribe. ¡Qué maravilla! Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que Ecuador le falta algo para convertirse en lo que potencialmente se ha convertido Costa Rica o tú crees que hasta nos sobra? ¿Cómo lo ves tú? Tenemos todo, o sea, lo que nos hace falta yo creo que es una meta y por eso es que, ya lo vamos a conversar, la meta de Guayaquil alrededor de los temas ambientales. Lo que nos hace falta es una meta. A nivel de recursos naturales tenemos exactamente los mismos recursos, por no decirte hasta más, porque más nosotros tenemos... Creo, porque nosotros tenemos... Las regiones nos hacen más ricos culturalmente tal vez que Costa Rica. Lo conversábamos con una amiga que había ido a estudiar, en su caso, una maestría en turismo allá, la Chechi Torres. Ajá. ¿Ya? Entonces decíamos, sí, ¿no? ¿Qué nos falta para hacer Costa Rica? No, nos sobra tal vez. El tema de las etnias es una cosa que hay mucho más allá, sí. No, pero lo que tú dices, no, es un plan en común con el tema de recursos naturales. Sí, a ver, yo creo que a nivel de legislación, ya creo que el Ecuador tiene una legislación casi perfecta. Eso es una poema. A nivel de ley. Ya luego cuando las leyes se aterrizan a normativas, ya, bueno, ¿cómo implemento esta ley? Ahí es donde, y ahorita te lo digo con conocimiento de causa, de este lado en el que estoy en el sector público, en el sector público, es donde empiezas a ver el tema de competencias. ¿Ya? Y tal vez ese trabajo de, no, esto es competencia de ambiente, esto es competencia de producción, esto es competencia de agricultura, hace muy difícil esta colaboración. Este trabajo de equipo para un fin en común. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es lo que siempre, porque el ciudadano no entiende de competencias. Exactamente. Ya, entonces, algo está mal y arréglenlo. ¿A quién le toca? No sé, pero arréglenlo. Ajá, entonces es bueno. No, entonces veo que algo está fallando, yo voy al punto. No, pero es que de aquí para acá ya es el Ministerio del Ambiente, de aquí para acá, y literal no te puedes pasar de esa jurisdicción. Así es. Entonces, yo sí creo que y confío en que eso es lo lindo ya de entrar a nuevos ciclos, ¿no? Así es. Pensando ya en la parte, y no es un tema político lo que digo, pero es lo bonito de los nuevos comienzos. Ahora vienen 4 años, un nuevo gobierno, en donde ojalá, y todo que su lema ha sido encontrémonos, que ojalá hablemos más de objetivos, y de cosas en hablemos comunes, más de metas, y a partir de eso entender cómo
se tiene que trabajar de forma colaborativa. Cada uno desde su trinchera. Cada uno desde su trinchera para lograr esos objetivos. Esos ¿no? objetivos. Y de eso justamente es lo que vamos a hablar cuando volvamos. De cuáles son los objetivos que tiene la nueva y flamante Dirección de Medio Ambiente del municipio, encabezada por una líder activista y una profesional en su tema. Así que ya venimos. Y regresamos para enterarnos de cuáles son los objetivos justamente que debemos tener en común y para que realmente podamos avanzar en el tema del medio ambiente. Porque como bien conversamos con Bianca, nuestras leyes son una cosa espectacular. Prácticamente una canción de Serrat. El tema de los derechos de la naturaleza sigue siendo analizado por países en la Comunidad Europea para ver cómo se puede aplicar. Pero la realidad es que cambiar leyes no cambia realidades. Entonces tenemos que hablar de cortos plazos y de fines en común. Me imagino que eso es un poco de lo que estamos hablando cuando viene este cambio en la parte de este reto enorme, ¿no? Que es manejar el Departamento de Medio Ambiente de la segunda ciudad más grande del país y probablemente una de las más dinámicas y llenas de diferentes personas que quieren diferentes cosas, porque hay que recordar que mucha gente que vive en Guayaquil no es guayaquileña, pero viene a un mismo fin. Así Entonces, encontrémonos, ¿no? Como estábamos diciendo, encontrémonos por esos fines en comunes. Cuéntanos más de cuáles son esos planes maravillosos que podemos esperar ahora. Bueno, efectivamente, uno de los objetivos de la alcaldesa Cynthia Viteri es que la Dirección de Ambiente tenga un rol como más transversal en la gestión pública, ¿no? Tal vez estaba muy orientado a la normativa ambiental. Recordemos que el Ministerio del Ambiente cede las competencias ambientales en los municipios en ciertos ejes, ¿no? Eso quiere decir emitir licencias, los permisos, los registros, el control y demás, ¿no? Y eso tiene una serie de normativas. Eso es el Ministerio del Ambiente, pero si tú como municipio demuestras que tienes un equipo, que puedes emitir, entonces te dan la acreditación y tú tienes la competencia ambiental. Perfecto. Por ejemplo, aquí la tiene Guayaquil, la tiene la prefectura del Guayas, excelente, por ejemplo, ¿ya? Y habrán otros municipios que ya están como en proceso pidiendo de poder emitir ellos los permisos ambientales. Así es, Okay, pero no es de todo, ¿no? Ya. Los que son considerados estratégicos, tipo desechos peligrosos o hidrocarburos, minería, etcétera, eso lo sigue teniendo el Ministerio del Ambiente. Entonces te da competencias, pero los estratégicos se los reserva. Eso como en términos generales. Entonces los estratégicos, ojo, siguen quedando en manos del Ministerio de Medio Ambiente, pero los algo más fáciles o menores, si el municipio demuestra que tiene la capacidad de poder emitir estos permisos, se los otorga. Así es. Entonces es capacidad técnica, logística, etc. Exacto. Entonces eso es un poco como lo que más se ha estado concentrando la Dirección de Ambiente. Pero creo que ha dejado un poco de lado también, por ejemplo, el tema de cómo la ciudad se prepara ante la vulnerabilidad que tiene Guayaquil ante el cambio climático. Exactamente. Bueno, y eso te abre un mundo de cosas por hacer. Es decir, Guayaquil es de las ciudades costeras con el nivel de población más o menos que tiene, más vulnerables al cambio climático. Totalmente. Al 2030 hay ciertas proyecciones, 2050, al 2100, sino que no me gusta hablar del 2100 porque es como muy lejano. Y probablemente nosotros decimos, a lo mejor yo no voy a estar viva. Pero no, o sea, el 2030 es a la vuelta de la esquina. Y el 2050, pues si Dios quiere, estemos vivos y nuestros hijos van a estar vivos. Entonces, efectivamente, zonas así como la parte sur de Guayaquil desaparecería si no tomamos acciones. El 30 y pico % de nuestro territorio estaría muy afectado si no hacemos nada. Y ojo, que esto no solamente lo dice Bianca también con el respaldo de la ONU, que dice que los primeros países en ser afectados justamente por el crecimiento del agua, por el cambio climático, son los países costeros en vías de desarrollo y que contengan islas dentro de su territorio. Entonces, hablamos de que no solamente es Guayaquil, sino que Ecuador tiene esta advertencia mundial respecto a que ya tiene que hace rato encarar el tema de tener un plan real para las contingencias, para el impacto socioambiental. Totalmente. Entonces, ahí vienen dos cosas. Uno puede decir, no, pues claro, Ecuador a nivel de emisiones no es un gran causante, digamos. Un gran aportador. Exacto. Pero sí somos muy vulnerables y sí vamos a sentir los efectos. Estamos cuando y cuando eso le sumamos que nuestras fuentes de ingresos del PIB vienen por los recursos naturales, ya sea la agricultura, bueno, el petróleo, que de una u otra forma, la parte acuícola, entonces es como, a ver, tenemos que hacer algo. Y así es. Bajo esos lineamientos, entonces el plan es que Guayaquil sea carbono neutro al 2045. Ok, 5 años antes que Estados Unidos con Biden. Así es, pero tenemos metas concretas
de aquí al 2030 de reducir el 30% de las emisiones, o sea, el 30% de la huella, de ciudad, de la ciudad, y el 35% de la huella hídrica. ¿Ok? Wow. Esos son retos súper grandes. Pero son muy posibles, sobre todo son muy posibles. Porque ¿de dónde viene realmente la huella de carbono de Ecuador? Se estima que realmente el gran aporte de la huella de carbono en Ecuador no es solamente el parque automotriz y la energía eléctrica, que sí proviene en su mayoría de fuentes no renovables y de combustibles fósiles, sino que también viene mucho por el cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es un gran aporte a la huella de carbono de Ecuador. Entonces me imagino que es muy posible controlar desde la dirección o desde el municipio que los suelos que en este momento ya están produciendo una rebaja en nuestra huella de carbono, número uno, se conserven, número dos, se exponencien, y ver todo el potencial que se puede tener con el tema de uso de suelos, porque realmente, claro, disminuir, cuando la gente piensa en reducir la huella de carbono, no crean que nos vamos a quedar sin carros o que vamos a poner menos horas de transportes. Simplemente hablamos de reducir la huella de carbono desde donde viene su raíz, ¿no? Cambio de uso de suelo, uso de energía de no combustibles, de combustibles fósiles, y el tema de justamente el transporte automotriz, ¿no? Lo que tú mencionas es súper importante a nivel Ecuador, pero ya cuando lo ves a la realidad de Guayaquil, ya el uso de suelo, excepto algunas zonas, ya está dado. Ya está dado, o sea, está marcada el grid. Claro, entonces habrán ciertos, como de repente si es residencial y ya te das cuenta, pues pasarlo a uso mixto. Sí tenemos un reto con el límite urbano, sobre todo en la parte noreste, pero en Guayaquil concretamente, y esto es, no lo digo yo, es un estudio que se hizo con la CAF en el 2016 con línea base 2015, te dice que el Pareto está en transporte, residuos, residuos, y la parte industrial. Claro. Sí, entonces, en ese sentido, a nivel de transporte, y entendiendo que si bien obviamente el Ecuador ha venido migrando, ¿no? Y cada vez la matriz energética se inclina más hacia las hidroeléctricas que a las termoeléctricas, ahí hay un impulso interesante. Guayaquil le está apostando a la movilidad eléctrica y ahí eso se puede diversificar. Por ejemplo, he conversado con gente que dice, no, pues yo tengo vehículos eléctricos, pero cuya fuente de energía es solar. Maravilloso. Si tú estás en tu casa y le pones paneles solares y luego el carro lo enchufas y ya no se conecta a la red, maravillosa, exacto. Pero finalmente es un tema eléctrico, ¿no? Entonces, así es. Y esto viene con el transporte público, el tema de la movilidad sostenible. Guayaquil tiene un plan interesante en donde ya en ciertos lugares se va a peatonizar, algunos los fines de semana, otros así ya de es. formas y quiero permanentes. Esa oportunidad para hablar del tema de la aerovía, que es un poco, se vuelve a veces polémico, ¿no? Y les quería comentar que dentro de una revista Nat Geo que tengo, soy una fiel fan de esa revista, justamente hablan del transporte del futuro de las ciudades y ponen esta imagen espectacular de cómo es el futuro realmente del transporte en las grandes ciudades. Y sí, incluye el tema de una aerovía, obviamente con sus pequeños dispersores de tráfico, ¿no? O sea, la aerovía es como la gran masa que se transporta y luego esto va a buses más pequeños y a su vez a otros tipos de transportes más pequeños, ¿no? Pero o sea, en Guayaquil el 70% de la población se transporta en transporte público. Así es. Entonces el reto que tenemos es, por un lado, cómo vamos migrando hacia el tema de transporte eléctrico como tema público, entendiendo que hay algunos cuellos de botella como el financiamiento, claro. No el acceso a financiamiento, sino las tasas, y eso es lo que ya estamos trabajando. Okay. Y lo otro también es, incentivos, ¿no? Para eso, claro, Guayaquil ya tiene una ordenanza de incentivos. Okay. Los bancos tienen que también dar poner su intento de captar fondos internacionales que sí hay y unas tasas más convenientes. Lo otro también es, mientras esto pasa, porque esto no pasa de la noche a la mañana, sabemos que el Ecuador tiene una calidad muy mala del diésel, muy mala. Sí, eso es algo que no es una competencia municipal, claro. Pero que no vamos a poder mejorar la calidad del aire si no tenemos una mejor calidad de nuestro combustible. Así es. Entonces, eso hay unas iniciativas, unas tecnologías también para poder mitigar el material, o sea, bajar muchísimo las partículas y el azufre. Exacto, la cantidad de sulfurados. Y bueno, obviamente el tema ya de digamos, las ciclovías que ya se está implementando en la ciudad, el tema ya del peatón, hay un plan ya de varias
zonas en donde las aceras ya hay una regeneración distinta, con aceras más anchas, para que con árboles. El ciclista pueda estar tranquilo, porque qué importante que es poder movilizarnos de una manera segura, pero también sostenible con el planeta. Dentro de una ciudad cuyo clima como Guayaquil obviamente tiene sus dificultades, pero que está tan cerca todo que nos permite. Cuando regresemos, conversaremos con Bianca sobre qué es lo que la motiva y qué es lo que piensa hacer de aquí en adelante y cómo ve el futuro de Guayaquil en manos de un activista verde. Ya volvemos. Regresamos con el último pedacito que nos queda del programa, porque siempre nos queda tela para cortar. Definitivamente, Bianca, qué interesante que es escuchar todos estos planes que va a tener el municipio de Guayaquil a través de los ojos de una profesional y una activista. Y en ese marco te quiero preguntar, tu activismo, de las cosas que hiciste, porque estoy segura y te seguimos el paso, sobre todo en el tema Premios Latinoamérica Verdes, y cuando hiciste esta reunión enorme también de proyectos que se volvieron un trend en Latinoamérica y lo siguen siendo. ¿Qué experiencia de activismo a ti te cambió la forma de ver cómo se podía organizar y sacar adelante esto? Porque realmente hay que aceptarlo, hay que ser bien berraca para meterse a trabajar en el sector público en este país, y yo lo aplaudo, pero ¿qué fue lo que te dio esa esperanza que, a diferencia de las otras personas de nuestra generación, ve el futuro en este trabajo en equipo entre la entidad pública, la privada y la sociedad civil como tal? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que todas las personas que nos importe más allá de nuestro metro cuadrado, que nos importen, las acciones creo que empiezan con tu metro cuadrado, así pero es. que nos importe más allá de nuestro metro cuadrado y que digamos, oye, yo quiero que mi familia siga aquí en esta ciudad donde crecí, donde nací, donde crecí, quiero que mis hijos estén aquí, no quiero que, pues yo quiero que mis nietos estén cerca. En algún momento de la vida deberíamos tener una experiencia en el sector público. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estar desde afuera es súper importante, pero adentro tú comprendes de los procesos. Finalmente, el sector público está armado de un montón de pasos y leyes que están hechos como para que el funcionario público no haga mucho. Exacto, o que la gente no lo entienda. O que también haya mucho miedo. Ya, por el tema, pero la realidad es que tú has visto que, digamos, por ahí no está. Por ahí, lo importante es, dentro de este rol de trabajar en el sector público, saber cuáles son las reglas del juego y entender por dónde puedes navegar para, que las cosas fluyan, en el marco de la ley, hacer. Y lo que a mí me ha gustado mucho esa experiencia. Yo estuve 1 año y medio en Épico, de hecho donde estamos ahorita, excelente, que es la empresa pública de innovación, en donde en realidad tú te das cuenta que cuando tú sientas en la mesa a personas del sector privado, el sector público, la academia, el tercer sector, y dices, no vamos a hablar de lo que te beneficia a ti, sino lo que es mejor para Guayaquil. Y si en la mesa están sentadas las personas correctas que compartimos los mismos valores y la misma visión, el tema fluye. Y eso es lo que me motiva. Entonces, yo sueño en realidad con un Guayaquil, digamos, que tenga un desarrollo basado en la conservación de los recursos naturales. Nosotros como Guayaquil tenemos mar, tenemos salida al mar. Así es. Nosotros como Guayaquil... Ojo, a ver, ¿a qué salida del mar se está refiriendo Bianca? Ahí les voy a poner. ¿A qué salida del mar te estás refiriendo? Bueno, nosotros tenemos Posorja. Posorja en Guayaquil, claro, ¿cierto? en Guayaquil. Nosotros tenemos Puná. Y Playas nosotros, no es Guayaquil, pero está dentro de la provincia pero de Guayas, tienes obviamente. Playa Varadero, que está también en Posorja. Ok, Entonces o sea, tienes Playa Posorja Varadero es Puerto, Guayaquil. Playa Varadero es Guayaquil. Excelente, ok. Y tienes Puná. ¿Ya? Puná también es Guayaquil como tal. Puná es Guayaquil, Ok, claro. perfecto. Puná es Guayaquil. Nosotros tenemos mar. Isla. Nosotros tenemos islas, nosotros tenemos manglar, que es tan importante. Bosque seco. Nosotros tenemos bosque seco, nosotros tenemos áreas protegidas en donde justamente ahora estamos dando no voy a decir los primeros pasos, pero digamos, para mí son los primeros pasos ya en tener programas de conservación más robustos. Y sobre todo y en articular público-privado. público-privado. A nivel mundial, una de las cosas que a mí me llamó la atención, y les voy a confesar, bueno, yo nunca había ido a Disney, yo fui a Disney en 2019, justo antes de que se acabe el mundo. Y para mí fue un shock llegar a Animal Kingdom, a este lugar del que me había hablado todo el mundo, ¿no? Que es el parque de las distracciones más famoso del mundo, porque hay que aceptarlo, lo es. Y ver que los primeros animales, obviamente con toda la libertad y rescatados para mis animalistas, estaban obviamente con todos los cuidados y habían sido llevados a través de todas las leyes.
los primeros animales que a ti te enseñan en Animal Kingdom es el mono aullador y la masilia, perdón, la cabecirroja. Entonces es increíble pensar que en el mundo, o sea, que en Estados Unidos tienen esta visión de promover estos animales como nuestro mono aullador y nuestro loro cabecirroja, que en el municipio los despiertan todas las mañanas, y ver cómo nosotros tenemos esto en el patio de la casa y no aprovechamos toda esa cantidad. Entonces me parece impresionante que ya haya un plan aterrizado en el cual Guayaquil se venda como esta experiencia en la que yo puedo ir a una ciudad cosmopolita y pasar una noche de diversión y al mismo tiempo al día siguiente poder ir a recorrer y escuchar monos aulladores y ver loros cabecirrojas que no podría ver en ninguna otra condición que excepto yendo a un lugar en Disney especializado para eso. Entonces lo que tú dices es valiosísimo. Sí, y eso desde el punto de vista turístico, que es súper importante, sobre todo en una ciudad que el turismo por sobre todo ha estado en temas de congresos y negocios, que Guayaquil ha tenido un posicionamiento súper interesante en eso y que hoy ha sufrido tanto por la pandemia. Entonces se abren otros temas, justamente la parte turística, pero también es en los servicios ecosistémicos, que eso también es súper importante. Nosotros hoy estamos respirando y estamos aquí, digamos, con este escenario maravilloso a nuestras espaldas, pero aquí hay valores ecosistémicos, o sea, el manglar es supremamente importante. Hay que entender también en los programas de conservación que de una u otra manera Guayaquil es una ciudad con un dinamismo, con un crecimiento muy difícil de controlar, en donde efectivamente la ciudad crece a pasos agigantados, en donde eso te pone unos retos importantes, en donde también el 70% de la ciudad, bueno, el país, pero digamos que esto, pongámoslo que también es la ciudad, es informal. Así es, la A informalidad. veces no podemos compararnos con Europa, en donde todo el mundo paga impuestos. Entonces tú puedes tener recursos para, obviamente, poder planificar. Entonces aquí tú tienes un gran número de personas que están tratando de sobrevivir, que no pagan impuestos. Que viven al margen de la ley. Que viven al margen de la ley. Que igual exigen. Y que igual hay que dotarlos de servicios básicos. Entonces, con estos retos, yo soy una convencida de que podemos tener una ciudad que tenga con esta meta de carbono neutralidad al 2045 y con acciones, hay 10 ejes de acción. Exacto. Primero a nivel institucional, es decir, para decirle al resto primero hay que hacerlo nosotros. Así es, entonces ya estamos adentro. Okay. Luego con un sinnúmero de ordenanzas a nivel de reglamentos, con incentivos claros a nivel de construcción. Es importante que es eso, que sean incentivos y no más bien castigos. Claro. Porque más moscas se atrapan con miel que con hiel, como decía la abuelita. Exactamente. Eso, bueno. El tema de transporte ya lo hablamos hace un rato, el tema de residuos. Guayaquil ya aprobó la ordenanza de aprovechamiento del aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos. Okay. Esto quiere decir, digamos, agarrar lo que ya existía, que es para la parte ya de normar el reciclaje a lo largo de su cadena, pero la novedad es que ya empezamos a separar en la fuente, empezando por la costa. Excelente. Esto va a ser en el último trimestre de este año. Estamos trabajando también con organizaciones que a su vez trabajan con recicladores que no necesariamente, bueno, no son formales obviamente, pero tampoco trabajan de forma asociativa. Hay un par de experiencias que queremos como tener más cerca, pero en todo caso ya empezamos. Una vez que ellos se organicen como sociedad como tal, hacer el ejemplo que por ejemplo hubo en Buenos Aires, donde ellos tuvieron esa campaña enorme de formalizar, uniformar y dar credencial a los chamberitos, allá tiene otro nombre, no recuerdo ahorita ese, y con esto se abre un montón de posibilidades para ellos también como organización, porque es como lo que dice Bianca, ¿no? Un poco es incentivar a que el mercado de manera, esta palabra que nos gusta tanto usar a los ambientalistas, pero describe muy bien cuando algo es orgánico, que el mercado mismo se vaya regulando de manera orgánica, pero sí, darle la parte de formalidad es básico para cualquier tipo de conservación que queramos tener. La informalidad es equivalente a la degradación ambiental, siempre, y sobre todo también la degradación de la salud, ¿no? Y en la economía, porque hay que tomar en consideración también que hay personas que luchan por volverse formales y se quedan en ese proceso porque la informalidad los absorbe. Entonces, o la tramitología, ¿no? Exacto. El exceso de tramitología, que eso también es una lucha, hace que sea más fácil ser informal. Exacto. En algunas condiciones en donde pudiera ser formal, claro, pero es tan burocrático el tema, entonces también eso es un tema. Y es un reto para cualquier ciudad que sea una capital económica. Lo interesante Guayaquil es que en este primeros pasos hacia la separación en la fuente viene acompañado un tema de comunicación.
de educación. Y la campaña la van a comenzar en la Vía de la Costa, para que la Vía de la Costa empiece a reciclar. La campaña va a ser digital y la estamos, de hecho ya vamos a invitar porque no va a ser solamente municipal, hay una mesa que estamos conformando para que salgamos y que tenga también mucha participación de ONGs que están trabajando en este tema. Excelente. Y que también... mejor que trabajar en conjunto público, privado y ONGs que viene a ser la sociedad civil, ¿no? Totalmente, totalmente. Y finalmente viene acompañado de incentivos. Es decir, aquellas personas cuyo barrio, porque esto va a ser como cuyo barrio se pare hasta un X porcentaje, tiene hasta el 50% de reducción del impuesto predial. Eso está maravilloso, eso está espectacular, sí. Me encanta. Entonces, eso va. De ahí tenemos el tema, te decía, ¿no? La institucionalidad, las ordenanzas, el reciclaje, transporte. Tipo como Lima, que tienen estos barrios, ¿no? Que compiten sanamente, algo así. Claro, o sea, aquí todo era una competencia, sino más bien es como se busca que dentro del barrio todos puedan separar. Y hay caso a caso, ¿no? Tienes las organizaciones o espacios cerrados en donde ahí en ciertas zonas como Vía de la Costa, tal vez que el reciclador de base pueda entrar es más difícil. Claro. Hay otros actores dentro de la cadena, pero sí en lugares como los que estamos ahora, que es casa puerta a puerta, es el reciclador de base. Ahora, así es. Esto es un reto enorme, pero es un poco dignificar y ayudar a la formalización y digamos, hay algunos como tú y muchos de nosotros que decimos, por fin, ya, perfecto, pero hay otros que dicen, ¿y por qué me tengo que incomodar yo? Claro, ¿no? Entonces, para eso también viene la parte del incentivo. El incentivo, así es. Como hay lugares en Europa donde a ti te cobran por el peso de tu basura. Entonces, dependiendo de cuánto pesa tu basura, tú pagas tu basura al mes. Y algo que dijiste ahorita que es súper importante, y no quiero que nos vayamos porque siempre nos queda corto el tiempo con todo lo que queremos hablar. ¿Cuál es el rol del guayaquileño verde que quiere una ciudad, como tú dices, sostenible, que esté basada en la conservación de sus recursos naturales, no solo porque qué hermoso y espectacular es ir al cerro y ver un mono aullador y una lora cabecirroja, sino porque puedo respirar un aire limpio, porque podemos tomar agua limpia y sin preocupación de nuestra cañería y nuestra tubería? Damos eso por sentado y siguen zumbando los casos en Ecuador, donde en Santa Rosa miles de personas tuvieron que dejar de tomar agua de su cañería porque está contaminada. O lugares como Quito y Cuento, que debido a la contaminación y a la geografía, la contaminación por el parque automotriz, respirar cada vez se vuelve una actividad menos agradable. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen los guayaquileños? Porque esto no es todo responsabilidad de Bianca y del Departamento de Medio Ambiente. ¿Qué espera el Departamento de Medio Ambiente de la ciudad para poder trabajar en conjunto con el ciudadano? Porque esta lucha no va sola, hay que encontrarnos por los fines en comunes y trabajar por eso, ¿no? ¿Qué esperas tú de un guayaquileño verde? ¿Cómo esperas que trabaje o que apoye la función de la parte de medio ambiente del municipio? O sea, yo lo que creo es más allá del guayaquileño verde, es del guayaquileño. O sea, el que vive en la ciudad de Guayaquil tiene que ser parte activa. Yo a veces digo, en el poco tiempo que tengo aquí en la Dirección de Ambiente, hay días en que digo, miércoles, eso es estar como en Ciudad Gótica. O sea, no puedes estar atrás de todo el mundo de que votó tal desperdicio, el que invadió, el que está... Entonces, yo trato de ser empática cuando de repente es un tema... Pero tiene que haber un punto en donde... Y creo que la pandemia nos tuvo que haber enseñado algo, ¿no? Y es que efectivamente no puede haber salud en un planeta enfermo. Entonces, un planeta enfermo, nosotros nos vamos a enfermar. Como hablábamos con alguien, decíamos, no existe esto de la naturaleza y el ser humano, en la naturaleza y la relación con el ser humano. Mentira, es el planeta donde el ser humano es una especie más. Entonces, en ese sentido, confíen en que hay una administración pública, en donde hay una alcaldesa que realmente está comprometida y tiene una visión de darle la vuelta al tema ambiental en Guayaquil. Obviamente no es una persona técnica en esto, y por eso pero nos está dejando, nos está apoyando para trabajar en ese sentido. Nosotros, el municipio, lo que puede hacer es facilitar procesos, la parte normativa y el control en el marco también de los recursos que podemos tener. Demás, exacto. Pero esperamos que se porten como personas que les interesa. Entonces hablamos de... Las empresas también. Hay empresas, digamos, tú ves empresas muy chiquititas, pero que en verdad quieren hacer las cosas bien. Y de repente ves empresas muy grandes que se van por la tangente legal. Que no están haciendo. Entonces, la alianza público-privado es clave para trabajar en conjunto y entender. Si yo soy una industria, ya necesito del agua. Así es. Por lo tanto, no puedo hacer un uso inadecuado del agua.
que probablemente esta mala imagen que ahora hablamos que le importa tanto al millennial, ¿no? Y sobre todo al millennial y al centennial, que ya se viene también. Entonces, como dice Bianca, tenemos que poner todos de nuestra parte para realmente tener un Guayaquil sostenible, como me corrigió, no solamente el guayaquileño verde, el guayaquileño, porque de que Guayaquil siga siendo la ciudad hermosa que siempre ha sido y recuperemos estos valores depende justamente de esto. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quiero que los invites a seguir tus redes sociales, las redes sociales de la parte del medio ambiente del municipio para saber cómo podemos apoyar y en el tema, sobre todo, están empapados de las cosas que se están trabajando para hacer eso, una ayuda. Y si bien estamos en todo nuestro derecho y es necesario que denunciemos cualquier actividad que atente contra la sostenibilidad o el medio ambiente, también es necesario que nos pongamos del otro lado y seamos una ayuda. Cuéntanos, ¿cómo te seguimos en redes? Y sí, bueno, siempre, y volver a agradecerte este espacio que nos queda corto, creo que vamos a tener que hacer otra entrevista porque me encantó. Así que cuéntanos cómo somos parte de la solución. Bueno, sí, les invito a que nos sigan en las redes de la Dirección de Ambiente como Ambiente GYE. Y bueno, en mis redes Bianca Dager. Estoy sobre todo en Instagram, no uso mucho otras redes. Excelente. Pero ahí estamos. No estoy en TikTok. Espera que yo ya no puedo más, o sea, ya no puedo más con más redes, ya no puedo. Entonces no para tengo. Los activistas de medio ambiente, no pero tengo. Bueno, con las redes y ahora quiero que tú te despidas de los chicos y mandándoles un mensaje sobre todo en cualquier ciudad, porque este mensaje no es solamente para un guayaquileño. ¿Cómo podemos ser ciudadanos del mundo, ser más biancas, ser más responsables y dejar de tirar solamente las piedras al sector público y ser una ayuda más? Sí, porque lo primero que tenemos que entender, más que entender, sentir, es que estamos conectados, que todo está conectado, que lo que yo hago aquí en mi metro cuadrado me va a regresar, impacta. Lo que los practicantes de yoga piensan o dicen sobre el karma, ¿no? Pero en el karma en que toda acción tiene una consecuencia. Si queremos tener una ciudad distinta, tenemos que hacer las cosas distintas. Entonces yo realmente los invito a que sean participantes activos de esta nueva ciudad, una ciudad en donde digamos, no va a haber una perfección, pero sí hay una clara intención y planes y acciones concretas para tener un Guayaquil más sostenible, un Guayaquil, digamos, que incorpore infraestructura verde, que mejore las zonas protegidas y que trabaje de la mano con las empresas para realmente cuidar nuestros recursos naturales, que es donde depende la economía de nuestra ciudad y del país. Así es, muchísimas gracias y con esto los dejamos, interesantísimo. Esto recuerden que lo pueden también ver en YouTube y con esto los dejamos para un próximo Ecuador Más Verde, el especial. Chao.